Tribunal de la Tarde y estamos complacidos de que ustedes sigan en sintonía con nosotros y tal y como les comentamos en la presentación del programa, tenemos con nosotros hoy al diputado Hamlet Sánchez Melo, representante de la provincia La Altagracia, del bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo, y a él le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros en este día. Bueno, muchísimas gracias, doctora Ávila. Saludos a Julio, saludos a todo el staff. Para mí es un gran honor, un placer estar aquí con ustedes. Nos reiteramos entera disposición. Este es tu tercer periodo ya en la Cámara de Diputados representando a la provincia La Altagracia. ¿Cuáles pudieran ser los principales logros de su gestión como diputado? ¿Cuáles son esas iniciativas, proyectos de ley y demás que son parte de su autoría y que sería bueno pues pasar revista hoy después de este tiempo ahí en la Cámara de Diputados? Hemos sometido varias iniciativas, resoluciones. Tenemos en carpeta varios proyectos de modificación de ley. Yo pienso que en la República Dominicana hay demasiadas leyes ya. O sea, seguir introduciendo anteproyectos de ley no tiene mucho sentido. Lo que sí tenemos que es adecuar muchas leyes. Por ejemplo, la ley 541-69, que tiene que ver con la ley de turismo. Somos un país tercermundista y el rubro del turismo le aporta al PIB un 17%. Aún en medio de la pandemia, sigue siendo esa industria sin chimenea. Entonces, ya hemos introducido ese anteproyecto de ley en 3 oportunidades, ha perimido, y en estos momentos estamos trabajando con una comisión de las azonadores, conjuntamente con su departamento legal, la distinguida amiga Alba Russo, conjuntamente con su equipo de trabajo. Hemos estado trabajando en un anteproyecto donde se va a hacer una modificación muy, digamos, completa, absoluta, total de esa ley. Luego, entonces, ya la Comisión de Turismo, que encabeza el gran amigo legislador Aníbal Díaz, vamos a hacer descenso en diferentes localidades del país. Vamos a comenzar por la zona del este, por supuesto, que es la zona que mayor habitaciones tiene, que la aporta a ese rubro del turismo. Luego nos iremos a Puerto Plata, luego iremos entonces a Samaná y otros polos turísticos que tienen que ver con el turismo. También pero tenemos... ¿qué precisamente quiere modificarle? O sea, ¿por qué está trabajando en esa ley? ¿Qué artículos o sobre qué aspecto específicamente desearía que se diera a cabo esta modificación? Bueno, en principio surgió como una iniciativa de un proyecto que tenemos que se llama Tu Diputado Te Escucha y Te Cumple, que es escuchar a diferentes sectores. Hemos escuchado, por ejemplo, al sector ganadero de la provincia y a través de ahí hicimos algunos aportes al Código Penal, como es, por ejemplo, la tipificación del cuatrerismo, fue un aporte nuestro a la ley, al Código Penal. Fue precisamente por consulta que hicimos con el sector ganadero. Luego nos reunimos con el sector del transporte, ahí también hicimos algunos movimientos en ese sentido, y con el sector turístico en diferentes áreas. Justamente los guías turísticos fueron uno de los más impactados con la ley actual, una ley que no tiene régimen de consecuencias y no tiene sanciones para aquellos tour operadores que salen sin guía turístico. Entonces, en principio, sometimos una modificación del artículo 22 al 28, que habla precisamente en dirección de lo que son los guías turísticos. Posteriormente, entonces, ya sometimos un régimen de consecuencias dentro del mismo proyecto de ley, pero vimos que le hacía falta algo. Entonces comenzamos a hacer un periplo de consulta. Consultamos Grupo Punta Cana, como es uno de los íconos del turismo. Luego nos fuimos a Sonadores y luego nos fuimos a Turismo. Cada una de esas dependencias nos ha estado enviando sus recomendaciones para que el proyecto de ley o el anteproyecto de ley de modificación a esa importante pieza sea incluyente. De hecho, habían diputados que habían propuesto eliminar la ley 541, derogarla y hacer una ley nueva, algo que creo que es un absurdo, pero estamos trabajando en esa dirección. De igual manera, estamos trabajando en lo que es la ley de acoso escolar, que fue otro proyecto de ley que sometimos hace ya unos cuantos años. Ha estado, digamos, muy de moda en algunos países, lo que es el acoso escolar o el bullying, como le llaman en los Estados Unidos, conjuntamente con algo también que se llama el sexting, que lo incluimos también en el proyecto de ley.
y los demás proyectos son proyectos que estamos trabajando para darle seguimiento, como es el caso de la ley 8600, que es una ley que le daba un mandato al Ministerio de Educación, en ese entonces, Secretaría de Estado de Educación, porque estamos hablando de una ley del 2000, donde no existía todavía los cambios de ministerios. Esa ley 8600 manda al Ministerio de Educación a clasificar las escuelas privadas y dependiendo de esa clasificación, entonces le podrá autorizar aumentos de forma gradual a los planteles educativos privados, reitero. Hoy en día eso no se cumple. Para mala suerte nuestra, como son las cosas en República Dominicana, el Ministerio ni siquiera ha podido clasificar las escuelas y por ende tampoco controla el aumento. Por eso ustedes ven que los colegios privados aumentan todos los años su tarifa, pero peor aún, el tema de la inscripción, que nunca he entendido por qué un colegio privado tiene que cobrarle a un estudiante una inscripción si el niño no cambió de dirección, no cambió de nada, sencillamente una actualización de datos en caso de que haga cualquier cambio en su entorno, mudanza, lo que sea. Y pienso que es una ley que también estamos trabajando para ver si el próximo legislatura podemos hacer un periplo a diferentes áreas que tienen que ver con el Ministerio de Educación para ver cómo podemos en marcha para que antes de iniciar el año escolar podamos entonces evitar que se aumenten las tarifas en medio de la pandemia y por supuesto que se cobre lo que es la inscripción de los estudiantes en las escuelas privadas. Sí, Hanley, hiciste referencia dentro de las propuestas legislativas al tema del turismo, Tacana, provincia de la Altagracia. ¿Qué te indican las últimas informaciones en cuanto a la recuperación del turismo? ¿Ha estado estancada? ¿Ha evolucionado? Mira, precisamente el próximo lunes, los diputados, una parte de los diputados de la Comisión de Turismo van a acompañar al ministro de Turismo, a FITUR, sí, esa feria tan importante que se celebra en Europa, y hemos estado precisamente en contacto con el ministro de Turismo, el ex colega diputado David Collado, conjuntamente con el presidente de la Comisión de Turismo, precisamente haciendo estadísticas, o sea, viendo cómo va la zona. Recuerde que la Altagracia es una de las zonas más importantes en esa materia. Sí. Tenemos 46.000 habitaciones en este momento, 3.000 en construcción y 47 compañías o cadenas hoteleras, lo que indica que es un número importante para la región. Y del 17% que ya mencioné que aporta al PIB, casi el 14% se genera en esta provincia de la Altagracia. Sin embargo, cuando te vas a obras de infraestructura, cuando te vas a aporte del Estado hacia la provincia, estamos muy bajitos. Es decir, apenas 2 o 3 obras se pueden mencionar en esa edición. Cuando se supone que en materia de turismo, los polos turísticos se le debe reinvertir según lo que aportan a el fisco. Pero pienso que hemos ido creciendo en cuanto a tu preocupación, Julio. De aquí a diciembre se proyecta que la cantidad de vuelos debe de aumentar más de un 30%, y los hoteles actualmente hay operando, de los 73 hoteles, hay operando unos 51, es decir que hemos ido creciendo, hemos ido avanzando bastante. Muy bien. Hanley, en otro orden se ha advertido la necesidad de una reforma fiscal para poder suplir las necesidades provocadas por esta crisis sanitaria, que ya pues ha pasado a lo económico. ¿Entiendes que debe decir que el país es necesario un proyecto de reforma fiscal o pueden haber otras alternativas? Mire, Julio, siempre va a ser importante la reforma fiscal, sobre todo los empresarios y los pequeños empresarios que están prácticamente al borde del colapso. Pero debe ser una reforma progresista, progresiva, donde aquel que genera más ingresos, bueno, se le cobre más impuestos. Porque ¿qué pasa con las reformas fiscales siempre? Que lamentablemente pagamos todos iguales. Es decir, se aumenta el ITEVI y tanto la doctora Ávila como Julio, como yo, como Danicia, todos vamos a pagar el mismo ITEVIS o el IVA, como le llaman en otros países, y todo se va a pagar de forma, digamos, equitativa. Pero ¿qué pasa? Que el que menos tiene, evidentemente será impactado, por ejemplo, con el tema del combustible, que es otro proyecto de ley que estamos pensando someterlo en el próximo legislatura, la modificación a la ley de hidrocarburos. Yo pienso que una reforma fiscal en este año es imposible. Hemos escuchado al gran amigo, ex colega diputado y senador José Ignacio Paliza hablar sobre eso.
hemos visto el caso de lo que pasó en Colombia, que ha habido un desborde de la población, rechazo de ese aumento del impuesto o del IVA, como le llaman los colombianos, y pienso que no es oportuno. Lo que sí se debe ir trabajando a la población e indicarle cuáles serán las formas que va a impactar ya a los y a las dominicanas. Hemos visto que la canasta familiar, de hecho, ha sido impactada en más de un 15% en aumento de los productos de primera necesidad, pero asumo yo, o sea, conociendo que el presidente es un hombre muy bien documentado y bien asesorado, que el presidente Luis Abinader no creo que vaya a introducir al Congreso en este año. Eso será ya para el año 2022 y que puede entrar ya en efecto el año 2023, un año preelectoral, para no crear una situación compleja en la área que tiene que ver con la parte política y, por supuesto, hacerlo de forma gradual y de forma progresiva. Le vimos en la Comisión de Energía en unos trabajos de estudio del proyecto de ley de incentivo al uso de vehículos que son 100% de motores eléctricos. ¿Cómo van esos trabajos de la comisión? Y si de verdad en el futuro próximo se visualiza que esto sea posible, porque creo que aún esos tipos de vehículos son pocos y quizás por eso no le den la gran importancia que pudiera tener para el medio ambiente sobre todo. Mira, yo soy un soñador. Muchos me dicen que soy iluso, muchos me dicen que yo vivo en otro planeta, que no vivo en República Dominicana, pero yo seguiré soñando. Yo pienso que, así como dijo Barack Obama, yes we can, sí podemos, yo pienso que los dominicanos podemos. Y esto mucha gente me ha dicho que es una locura, que eso es un sueño. La ley 103-13, una ley que se entró en vigencia en el 2013 y no fue hasta el 2015, donde los que creemos en el proyecto de la movilidad eléctrica pudieron comenzar a aplicarla, a poder importar vehículos totalmente eléctricos. Sin embargo, hoy en día es una ley que no ha dado su fruto y precisamente recogiendo esas necesidades nos hemos reunido con varias personas que trabajan el tema de la movilidad y introducimos también una modificación a esa ley. Pienso que es importante. De hecho, aprovechamos la coyuntura que el presidente de la República fue a su toma de posesión en un Tesla, un vehículo totalmente eléctrico, que vimos que hay una digamos, intención de parte del nuevo gobierno, que se inició el pasado mes de agosto, de darle seguimiento a algo que está en el plan estratégico de desarrollo del país, como es la movilidad eléctrica, pero también trabaja la ley 6317 y tiene también una parte que habla de la movilidad eléctrica. Es decir, hay muchísimas normativas que están facultando al país para que hagamos esa transformación de forma gradual de aquí al año 2030, donde podamos tener una cantidad de vehículos eléctricos, no solamente para ahorrar combustible, sino para trabajar un poco en lo que es el medio ambiente. Y eso fue lo que nos movió a someter ese otro proyecto de modificación a la ley 103-13. Tu condición de legislador, dirigente político, ¿verdad? Ciudadano, ¿qué te ha parecido el manejo del Ministerio Público ante toda esta situación de escándalos de corrupción que ha involucrado incluso a figuras muy cercanas al expresidente Danilo Medina, incluyendo este más reciente, el caso Coral, de su seguridad, del general Cáceres y demás? Mira, yo estoy de acuerdo con que la justicia sea un órgano independiente. De hecho, dentro de la división de poderes, el poder judicial es un poder independiente, totalmente independiente. Sin embargo, pienso que hay como un pequeño show mediático. Eso es muy preocupante. Porque para ustedes, si por ejemplo que Lucibel tiene, por ejemplo, una situación, obviamente, Dios es libre y no es el caso, tiene una situación con la justicia, no hay que estar mencionando a la doctora Lucibel. No. Si hay un caso, por ejemplo, con Julio o con Hanley, bueno, usted somete y hasta por ahí encontrada, esos encartados son inocentes. Entonces, ¿por qué está con ese show mediático y esa cosa? Y que ahora faltan más, y que viene fulano, y que hay 300 expedientes. No. Eso no es correcto. O sea, es un órgano independiente, reitero, que sí felicitamos lo que han sido sus ejecutorias, felicitamos su independencia, pero sin estar con ese show mediático. Yo pienso que hay que someter a la justicia a todo aquel que haya cometido actos de dolo
todo aquel que haya cometido actos de corrupción hay que someterlo. Y aprovecho para hacer una aclaración. En el nuevo Código Penal no es cierto lo que se ha querido vender a la población de que no está tipificado la corrupción. Sí está tipificada. Y todo aquel que cometa actos de dolo, todo aquel que intente tomar el erario público debe ser castigado, y lo establece el nuevo Código Penal. Pero pienso que hay que manejarlo con un poco más de respeto hacia los ciudadanos. Y por supuesto, todo aquel que cometa una falta debe ser juzgado. No ahora, no, durante todo el gobierno. Otro tema también que va muy concatenado con eso es el tema, señores, de las declaraciones juradas. Todavía al día de hoy hemos escuchado a la Cámara de Cuentas diciendo que hay funcionarios al día de hoy que no han podido ni siquiera entregar sus declaraciones juradas. Entonces, ¿cómo puede ser que un país como nuestro, que se creó una ley en esa dirección, que al día de hoy tengamos funcionarios que han tomado posesión en agosto y no han presentado su declaración jurada? Entonces, eso es preocupante. Muy bien. Hamlet, ha habido un aumento en los precios de los productos de primera necesidad, y es algo que el pueblo dominicano está sufriendo desde hace ya varios meses. En plena pandemia arrancó todo esto, y aún hoy pues vemos escarecidos algunos productos, y cuando no, a muy alto precio. Ustedes como legisladores, ¿qué se habla ahí en el Congreso respecto a esto? ¿Cómo ustedes pueden intervenir para que realmente la clase más empobrecida de nuestro país pueda ver unos alimentos a costos más razonables? Como que no he sentido tanto la preocupación de los legisladores en este tema. Mira, como bloque de Fuerza del Pueblo, todas las semanas tomamos un tema y evidentemente que le damos seguimiento. Tenemos algunos asesores que nos han estado dando algunas pinceladas, porque los legisladores, aunque la población no lo quiere entender, somos seres humanos que comemos por la mañana mangú, con queso, con huevo, con salami. O sea, piensa que los legisladores somos astronautas o que somos de otro planeta, que tenemos que saber todo y que somos súper dotados. No, somos seres humanos comunes y corrientes. Entonces no podemos saber todo. El tema de la economía, hay varios factores. Hay que ver cuáles son esos factores que han llevado a que hoy en día la canasta familiar haya aumentado en más de un 15%. Eso evidentemente que impacta el salario, porque el salario no se ha aumentado. O sea, los trabajadores siguen cobrando lo mismo. Ni siquiera se han puesto de acuerdo el Ministerio de Trabajo con la mesa, con los patrones, esa mesa tripartista que debió de haberse hecho un aumento salarial, tampoco se ha hecho. Yo pienso que es un tema delicado, un tema donde la población está sufriendo. No solamente el tema de la canasta familiar, también hemos visto a los constructores que han sido afectados con una funda de cemento que ha aumentado más de 100 pesos. Y eso evidentemente que encarece lo que es la vivienda. Todo dominicano siempre tiene una aspiración de tener una vivienda. Y eso evidentemente, la casa que costaba 3 millones, ahora aumenta a 3 millones 500 o 4 millones. Por ejemplo, una casa modesta. Igualmente los apartamentos y otras viviendas. Yo pienso que es un tema preocupante, es un tema que el presidente de la República tendrá que tomar medidas en esa dirección, ver cuáles son los factores. Vemos que el dólar ha ido bajando y los productos de primera necesidad han ido aumentando. Entonces hay como una contraproducencia. Igualmente que el precio del combustible ha ido bajando y vemos que toda la semana aquí aumenta el combustible. Por eso también estamos ya trabajando con nuestros asesores para someter en el mes de agosto una modificación a la ley de hidrocarburos, siempre y cuando que no afecte la parte que tiene que ver que se toma de esa ley de hidrocarburos para préstamos de la deuda exterior. Para los próximos días se ha convocado una protesta, una marcha pacífica de los movimientos verdes a favor de las 3 causales como forma de presionar al Congreso y demás para que pueda variar su posición e introducirlas en el Código Penal. ¿Mantiene Hamlet Melo su posición con relación a ese tema? Sí, seguimos totalmente firmes con nuestra posición. En el día de mañana, de hecho, la comisión tendrá de justicia de la Cámara de Diputados una vista pública, toda aquella institución, todo aquel gremio, sector de la población que entienda que hay que hacer una modificación, bueno, que lo lleve mediante un documento a la Cámara de Diputados, y eso evidentemente se va a sopesar. Yo estoy de acuerdo con que el país necesita un código penal, y en este momento estamos privando al país de tener más de 60 tipificaciones penales por el hecho de que el país está dividido.
los que son a favor de las tres causales y los que están en contra. Entonces pienso que esto no es un juego de pelota. Aquí no estamos hablando de los verdes y los azules, no estamos hablando del Licey y las Águilas, estamos hablando de los dominicanos y por ende hay tipificaciones como es por ejemplo el cuatrerismo, como es por ejemplo el ciberdelito, el ácido del diablo, es decir, hay un número de tipificaciones. Julio, tú que eres abogado, sabes que es así. Pues yo pienso que hay que trabajar en esa dirección para que tengamos un código penal que data de ciento y tantos años. Entonces, causales se tendrá entonces que ver en una ley especial o hacer lo que hace, por ejemplo, España, que lo ve, por ejemplo, el Tribunal Constitucional o la Sala Constitucional, cuando es un caso que amerita que se tome en consideración esa parte. Sí. Hamlet, ¿qué tal el paso del Partido de la Liberación Dominicana a la Fuerza del Pueblo y también cómo tus electores, la gente que te escogió en la boleta morada, tomó esa decisión personal? Mira, después de 17 años de militar un partido, evidentemente que es difícil. Fue una decisión que me tomó mucho tiempo de reflexión, mucho tiempo de meditar y sopesar una decisión importante en mi vida política. Pero pienso que al final del túnel lo único que tengo es agradecimiento con mis amigos del PLD. Yo no soy de los que si salgo de una casa comienzo a decir que esa casa no servía, o de los esposos que cuando se divorcian de una esposa comienzan a decir barbaridades de sus ex. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo lo que le tengo es agradecimiento al Partido de la Liberación Dominicana. Sin embargo, pienso que ya mi espacio ahí dentro del PLD no era quizás el más factible. Y adicional a eso, creo fielmente en el presidente Leonel Fernández. Creo que es un hombre de gran futuro para el país, es un estadista y evidentemente que me movió mucho lo que son el lineamiento que lleva la Fuerza del Pueblo como partido, una opción política moderna, organizada, donde prime siempre la meritocracia y no la dedocracia, como comúnmente prima en otros partidos, por no mencionar solamente al Partido de la Liberación Dominicana. Y estamos trabajando para poder llevar la Fuerza del Pueblo a que sea una opción de poder en el año 2024, que serán las próximas elecciones. Mis electores, evidentemente, que lo han entendido, lo han visto, porque yo he seguido trabajando en defensa de mi provincia de Altagracia. Recuerde que una vez que usted es electo, usted no es de un partido, sino usted pertenece a una provincia. Yo he estado siempre trabajando para mi provincia. Toda la semana tengo un tema diferente, toda la semana hay una situación que compete a mis electores y siempre he estado ahí y seguiré estando ahí porque fui electo por el pueblo y mi compromiso ha sido siempre con mi provincia de Altagracia. A propósito, sabemos que el PLD el pasado fin de semana culminó lo que fue la renovación de sus estructuras internas. En este caso, ¿cuándo la Fuerza del Pueblo va a realizar la elección de sus autoridades? Y también hemos visto juramentación, no solamente el caso de Harlem, sino que cada cierto tiempo van pasando PLDistas hacia la Fuerza del Pueblo, lo que muchos han entendido o se han preguntado si pues la Fuerza del Pueblo solo se alimenta de ex-PLDistas. No, mire, yo pienso que la Fuerza del Pueblo se alimenta de muchos ciudadanos y ciudadanas que creen en la Fuerza del Pueblo, que creen en el presidente Fernández. Yo he estado siempre del lado del presidente Fernández, no porque he recibido contratos del presidente Fernández, no porque recibí ningún tipo de prebendas durante sus 3 periodos como presidente. No, yo confío en él, creo que él tiene buenas intenciones para la República Dominicana. En el caso de las juramentaciones que se han estado llevando a cabo, tiene que ver precisamente con eso, con un plan de trabajo. Felicitamos al PLD por el pasado domingo la escogencia de sus 35 secretarías. Pienso que fue una buena elección. Hay grandes amigos ahí que le auguramos el mejor de los éxitos. Y como Fuerza del Pueblo terminamos precisamente hace poco lo que es el primer Congreso Profesor Rambosch y ahora estamos iniciando lo que es el Congreso electivo. Todo aquel compañero o compañera que quiera aspirar a una de sus direcciones, a una de sus posiciones, tanto provincial como municipal, lo podrá hacer, pero siempre acogiéndose a lo que es el voto de la mayoría y, por supuesto, respetando siempre la normativa y los estatutos de nuestro partido, la Fuerza del Pueblo. ¿Cómo están esos amoríos entre el PRM y la Fuerza del Pueblo, empezando por sus dos líderes principales? Y a propósito de que está en el Congreso Nacional, ¿cómo se siente
esa vibra entre PRMistas ¿cómo le dicen ustedes? Pueblistas, pueblistas. Pueblistas. Mire, ¿Cómo se siente eso? Porque la gente ha dicho que ha sido evidente un divorcio después de estar acaramelados de cara a las elecciones pasadas. ¿Cómo está eso realmente? Y sobre todo por lo de la escogencia del defensor del pueblo, de la Cámara de Cuentas. Bueno, lo que pasa es que los partidos de oposición, como una frase que utiliza mucho el decano del Congreso, don Máximo Cato Silverio, que él dice que la oposición es útil, ¿no? Entonces yo pienso que el caso de la Fuerza del Pueblo es un partido de oposición que hemos hecho nuestro trabajo como oposición, criticamos las cosas que se hacen mal, sí hacemos mención de lo que el gobierno está haciendo bien. De hecho, una de nuestras peticiones como legislador era que se aumentara el plan de vacunación y una vez que se aumentó, lo felicitamos como bloque, tomamos varias intervenciones en el Congreso para solicitar que se aumentara y gracias a Dios el presidente escuchó. Igualmente el toque de queda, que para mí ya no tiene ningún sentido. Hemos visto, por ejemplo, en el caso de Nueva York, a partir de la próxima semana va a abrir un 75% de todo lo que son sus instalaciones de gastronomía. Lo que pienso que el Partido Revolucionario Moderno hay que darle un compás de espera, pero cuando cometa actos que vayan en contra de lo que es el bienestar de los y las dominicanas, ahí estará el bloque de la Fuerza del Pueblo criticándolo, haciendo comentarios, haciendo recomendaciones, como el presidente Fernando lo ha hecho desde que inició esta pandemia, que de hecho ha hecho varias recomendaciones y casi todas han sido tomadas en cuenta. La más reciente fue en España, el presidente Luis Abinader del Corona, que habló de que un problema global no se puede resolver con recursos locales. Y me explico, el tema del 30% de las AFP es importante, pero tú no puedes cargar a los y a las trabajadoras dominicanas para que tenga que de sus ahorros cargar con una situación de una crisis que se ha generado a nivel global. Sí. Y el presidente de la República propuso que se creara un fondo internacional para poder contrarrestar un poco lo que es esa crisis post pandemia, esa crisis económica que ha afectado a todos los países y República Dominicana, por supuesto, que no está, no está fuera de esa realidad. Finalmente, pero a nivel nacional, ¿tú apoyas el tema del 30% de las AFP, devolvérselo a los y las trabajadoras? Siempre lo he apoyado y lo seguiré apoyando. Ahora bien, con una condición, con un acondicionante de que se haga de forma gradual la entrega, como se ha hecho, por ejemplo, en otros países, un 10% en una primera etapa, un 10% en la segunda etapa, y entonces en la última etapa, si hay condiciones, entonces se entrega el otro 10%. Pero reitero que esos ahorros de los y las trabajadoras dominicanas no sean para contrarrestar el tema de la crisis que vive la República Dominicana, porque es un problema global, no es un problema solamente de la República Dominicana. Si tú me dijeras, bueno, que la pandemia solamente afecta a la República Dominicana, ya es otra cosa. Pero la pandemia que ha afectado la crisis del COVID ha afectado al mundo entero. Sí. Entonces, por eso que siempre hemos dicho, el presidente lo ha dicho, y como bloque de Fuerza del Pueblo lo hemos reiterado, que nosotros como Fuerza del Pueblo no podemos estar sacrificando los ahorros de los y las dominicanas. Finalmente, Hamlet, ¿qué ha pasado con una denuncia que hiciste hace unos días con relación a unos atropellos, hacinamientos en la cárcel Colón de la provincia de la Altagracia? Bueno, hemos estado en contacto con las autoridades provinciales en cuanto a ese hacinamiento que hay ahí en esa cárcel preventiva de la Colón, la cárcel del diablo, como le llaman. Y la verdad que el caso sigue prácticamente igual. Sí, con la mesa legislativa de los y las legisladores de la provincia, que no han unificado en torno a varias necesidades que tiene la provincia, como es la iluminación, por ejemplo, una propuesta nuestra de iluminar lo que es la autovía hasta la entrada del municipio de Higüey, que la doctora Ávila, cuando viene para acá, para la provincia, sabe que es una oscuridad, cuando te montas de la autovía hacia la entrada de Higüey, es totalmente oscura. Ya estamos trabajando con eso en la mesa legislativa y hemos solicitado donaciones de varias embajadas para ver cómo podemos iluminar esa zona. Y dentro de las prioridades estaba precisamente las cárceles preventivas. Y los legisladores sometimos varios proyectos. Yo sometí uno en el 2015, se aprobó en el 2016 para una cárcel preventiva. Luego ahora en este periodo ya se aprobaron 2 resoluciones más. Una que manda a incluir en el presupuesto del 2022 una partida para una cárcel preventiva y otra que manda a reubicar
los internos de la cárcel preventiva de Higüey. Pienso que hay voluntad, lo que no hemos visto es mucho movimiento en esa dirección. Sí. Ale, muchas gracias por estar con nosotros en este Tribunal de la Tarde. Agradecido a ustedes, darle las gracias, por supuesto, a la doctora Ávila, que es una gran admiradora. O sea, yo soy admirador de su trabajo y los higüeyanos nos sentimos altamente orgullosos de saber que hay personas como la doctora Ávila que están representando siempre a nuestra provincia y le auguramos éxito a ella en su carrera. Tengo entendido que ahora está haciendo su segunda carrera y pronto vendrán otras maestrías, de manera que yo no sé cuándo será que la doctora Ávila va a parar de estudiar. Es un estímulo para aquellos que no les gusta estudiar, que no les gusta leer. La doctora siempre está ahí impulsando a través de su fundación, en honor a su madre. Sí. Y por supuesto a usted, Julio, gracias por la invitación. Siempre le damos seguimiento a su trabajo y le deseamos el mejor de los éxitos. Bueno, muy bien, justo a su padre y a toda su familia. Gracias. Justo ahora voy a reunirme con un amigo que tenemos en común. No es higüeyano, pero sé que es un hermano tuyo, que es Rudy de los Santos. Es una estrella, me da un fuerte abrazo. Tuve estoy medio malito, pero ya he estado en comunicación con él. Me dice que ya está. Lo tenemos de este lado, gracias a Dios. Sí. Un abrazo, feliz tarde para todos. Bueno, muy bien, de esta forma hemos llegado al final de la entrega de hoy de este Tribunal de la Tarde. Agradecidos de su sintonía, la invitación como de costumbre. Mañana viernes de 6 a 7 por Telefuturo Canal 23. Feliz noche.